Nunca más a recurrirse a la violencia como excusa para dirimir diferencias entre factores que pueden oponerse al Estado venezolano, sectores opositores y obviamente el Estado como garante de la legalidad. Para tarea de que William Saab, la justicia nunca fue para investigar, sino para fabricar culpables. Los hechos descritos por una investigación realizada por la Gran Aldea lo ubican en una actuación que desbordaba las funciones de su anterior cargo como fiscal de la Nación, lejos de la parte técnica y comprometiéndolo a principios básicos del debido proceso. El traslado de detenidos, como fue en el caso de Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Freddy Superlano, en condiciones de aislamiento sensorial, exposición a procedimientos de humillación personal y presentación ante una autoridad que ya los calificaba como culpables antes de cualquier decisión judicial, configuran un esquema de actuación que no corresponde a estándares legales reconocidos. La secuencia no apunta a la verificación de hechos ni a la construcción de un caso penal sustentado, sino a la obtención de información bajo presión y a la producción de material con posible uso político. La ausencia de garantías como defensa técnica efectiva, control judicial independiente y respeto a la integridad personal de los detenidos introduce elementos que en otros sistemas serían suficientes para anular cualquier proceso derivado de esas actuaciones. La dinámica dentro de la sala de interrogatorios refuerza esa lectura. Nosotros pertenecemos a una generación nacida a principios de los años 60 que cree en la reinvención, en la transformación, en la renovación, adaptándose de manera positiva a los nuevos tiempos. Y obviamente en el marco de un contexto de agresión, de guerra híbrida, yo siempre lo he denunciado, de guerra híbrida que incluye, por cierto, las brutales sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales, de la cual mi patria ha sido víctima. El comportamiento atribuido al ex fiscal, con señalamientos directos, lenguaje incriminatorio previo a sentencia y presión verbal sobre los detenidos, rompe la separación entre las fases de investigación y juzgamiento. En un marco institucional funcional, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar con objetividad, no de imponer una narrativa de culpabilidad antes de que existan pruebas verificadas en un tribunal. La grabación de declaraciones bajo condiciones de coerción, especialmente si son utilizadas posteriormente con fines comunicacionales, introduce un elemento adicional de irregularidad: la instrumentalización del proceso penal para construir mensajes externos, lo que distorsiona su naturaleza jurídica. El contenido de los interrogatorios, centrado en información política y en la ubicación de actores opositores, sugiere que el objetivo de estas actuaciones no se limita a esclarecer delitos tipificados, sino a obtener datos estratégicos en un contexto de confrontación política. Esa desviación de propósito implica un uso del aparato judicial como extensión de intereses distintos a la administración de justicia. Cuando la investigación penal se orienta hacia la obtención de ventajas políticas, se produce una alteración estructural del sistema. La ley deja de ser el marco que regula la acción del Estado y pasa a ser un recurso adaptable a necesidades coyunturales. Los testimonios indirectos de funcionarios presentes en estas operaciones aportan un elemento relevante: la percepción interna de que se trata de procedimientos inusuales, incluso dentro de organismos acostumbrados a contextos de presión, indica que las prácticas observadas exceden lo que esos mismos actores consideran parte de su operación regular. Este tipo de reacciones sugiere una ruptura entre los límites informales que suelen existir dentro de las instituciones, donde ciertas conductas, aunque no siempre públicas, mantienen parámetros reconocibles para quienes las ejecutan. Cuando esos parámetros se perciben como superados, se evidencia un cambio en la intensidad o en la naturaleza de las acciones. El conjunto de elementos descritos, coacción, ausencia de garantías procesales, uso de grabaciones con posibles finalidades propagandísticas y enfoque con objetivos políticos, configuran un escenario que podría ser evaluado en términos jurídicos
como desviación del poder. Este concepto implica la utilización de facultades legales con fines distintos a aquellos para los cuales fueron otorgadas. En sistemas con mecanismos de control independientes, este tipo de actuaciones suele derivar en investigaciones administrativas o penales contra funcionarios responsables. La posibilidad de que esos procesos ocurran depende, sin embargo, del grado de autonomía institucional existente en el entorno donde se desarrollan los hechos. Ya sabemos que en Venezuela no existe tal independencia. La acumulación de este tipo de episodios tiene implicaciones que trascienden el caso específico. Cada procedimiento cuestionado debilita la credibilidad del sistema judicial en su conjunto y afecta la percepción de imparcialidad necesaria para su funcionamiento. Además, genera un registro documental y testimonial que puede adquirir relevancia en escenarios futuros, especialmente si se producen cambios en las condiciones políticas o en la estructura de poder. En estos contextos, las actuaciones previas suelen ser revisadas con criterios distintos a los que prevalecían en el momento de su ejecución. La posición de Saab dentro de la estructura institucional amplifica el impacto de estas acciones. Como máxima autoridad del Ministerio Público, que lo fue, sus decisiones y comportamientos establecen precedentes operativos para el resto del organismo. Cualquier desviación en su actuación no solo tiene consecuencias individuales, sino que influye en la conducta de fiscales y funcionarios subordinados, consolidando prácticas que pueden replicarse en otros casos. Esto convierte el análisis de su desempeño en un elemento importante para entender el funcionamiento general del sistema de justicia en el país. La posible responsabilidad derivada de estos hechos no se limita a una dimensión ética o política, sino que puede adquirir carácter jurídico en la medida que se documenten de manera verificable las condiciones en las que se produjeron los interrogatorios y las tensiones asociadas. Testimonios de víctimas, registros audiovisuales, informes internos y cualquier evidencia material relacionada constituyen insumos que en un entorno con garantías procesales podrían sustentar investigaciones formales. La existencia o no de estas garantías determinará si dichas evidencias permanecen sin condiciones o si se transforman en la base de procesos judiciales. En perspectiva, el caso refleja una tensión entre el ejercicio del poder y los límites legales que deberían regularlo. La evolución de esa tensión dependerá de factores estructurales, incluyendo la independencia de las instituciones, la capacidad de documentación de los hechos y la disposición de actores internos y externos para la rendición de cuentas. Mientras esos elementos no se alineen, las prácticas descritas pueden mantenerse sin cambios sustanciales, pero seguirán generando un archivo de hechos que en determinadas circunstancias podría ser objeto de revisión y eventual sanción. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.